Sí, Es sí, para estaba ella, pensando, ¿no? además, Es para otro de ella. tus oldies favoritas. Marina. Bien. Bueno, ¿qué nos depara el día de hoy con el tema terapia sexual? Bueno, qué tema, ¿eh? ¿Qué tema? Es Sí. un tema enorme en realidad, porque hay un problema con la terapia sexual. Uno dice terapia sexual y la gente confunde eso con psicoterapia. Ajá. Y la verdad que no tiene nada que ver. Cada vez cada vez que voy a un congreso o algo o doy clases, incluyo cada día más cosas porque por suerte ha avanzado mucho la tecnología y cada día se incluyen dentro de la terapia sexual muchas cosas. Lo primero a tener en cuenta, porque vamos a ir por orden de lo más importante a lo menos frecuente quizás, ¿sí? Bien. Lo primero que hay que tener en cuenta siempre en la consulta sexológica es la educación psicosexual. ¿A qué nos referimos con educación psicosexual? Primero, hemos hablado de mitos, desmitificar todas las cosas que la sociedad en general tiene, el coitocentrismo, el falocentrismo, cómo es que se estimula a una mujer, porque generalmente hay mucho desconocimiento sobre la sexualidad femenina. Y, por ejemplo, la otra parte, conocer la anatomía de los genitales. Las mujeres muchas veces, el hombre es más visible, la mujer muchas veces no se mira en un espejo. Sus propios genitales. Si no querés a tus propios genitales, difícilmente puedas disfrutar la sexualidad. Conocer los nombres incluso. Incluso para los hijos, digo, ¿no? Porque muchas veces las denominaciones que le colocan a los genitales son bastante inapropiadas. Sí, es verdad eso. Entonces hay que hacer educación psicosexual. ¿Cómo se hace? Bueno, generalmente yo tengo dibujos en la laptop y les muestro y les enseño a los pacientes todas esas cosas. También las posturas coitales, también cómo se puede acceder a las distintas técnicas para disfrutar mejor la sexualidad, del juego previo que es tan importante. Todo eso, aunque les parezca mentira, es importantísimo en la consulta sexológica. Es lo primero que hay que hacer, la educación psicosexual. Bien. Y hasta de pacientes médicos desconocen muchas veces eso. Mirá. Lo segundo, lo más importante, que hemos hablado muchas veces también, lo segundo más importante es corregir patologías médicas, si es que hay. La diabetes, enfermedades cardiovasculares, en fin, un sinnúmero, como vemos. Y también corregir, muchas veces, si están tomando fármacos, corregir cómo y qué tipo de fármacos están tomando. Claro. ¿Sí? Muchas veces están tomando proerectógenos como Viagra o Tadamax o Tadalafil, en fin. Y lo que hay que hacer, lo están tomando mal, porque muchas veces van a la farmacia, lo compran, no lo saben tomar bien. Y hasta psicofármacos, que también se recetan mucho. Porque algunos y otros también medicamentos, que es importante destacarlo, alteran la función sexual. Entonces, en estos casos hay que cambiarlos por aquellos que tengan menos efectos sobre la función sexual. Muchos inhiben el deseo. Muchas medicaciones inhiben el deseo sexual, como algunos antidepresivos, ¿sí? Que son muy frecuentes, algunos antihipertensivos, sí, los antiprostáticos también. En fin, un sinnúmero. Los tóxicos, la marihuana, la cocaína y demás mirá. También, sí. Pueden provocar, a la larga, provocan los tóxicos como el cigarrillo, el alcohol. Eso hay que corregirlo. Y las patologías ni que hablar. Los factores de riesgo, el sedentarismo, la falta de ejercicio físico. Claro. Eso es importantísimo. O sea, la calidad de vida. Eso es lo segundo más importante. Lo tercero, la farmacoterapia. Muchas veces tenemos que dar fármacos, como proerectógenos, decíamos recién, o psicofármacos adecuados a ese paciente. Técnicas sexuales es el otro punto. Okay. Se utilizan muchísimo técnicas sexuales. ¿En qué consisten? Dependiendo de la disfunción. En parejas muchas veces se utiliza aquellos que tienen como una discronaxia sexual, es decir, que la mujer o el hombre tienen menos deseo sexual que otro o quieren más sexo que otro. Hay que utilizar ciertas técnicas específicas que están bien determinadas, como la de la búsqueda obligatoria. Hay un sinnúmero, un sinfín. En los casos de eyaculación precoz también se utilizan técnicas específicas como la técnica de Stop Start, además de medicación, ¿no? ¿Y eso cómo es? ¿Qué es eso? La de Stop Start es la de parada y arranque, pero yo la indico luego de tomar medicación.
porque la eyaculación precoz primero tienen que tomar medicación durante un mes por lo menos y luego empezar la rehabilitación con las técnicas. La técnica de Stop Start, la parada y arranque, es específicamente, si bien no la voy a dar detallada, pero implica con la masturbación o con su pareja. Primero, puede ser solo o con su pareja. Si lo hace solo es masturbarse y en el momento de sentir la sensación de eyacular, parar. Y así en forma reiterada. Mira. Para aprender el control eyaculatorio. Esa es una técnica que se utiliza, la utilizamos siempre. Y existen otras más para eyaculación precoz. Luego tenemos la aparatología médica. Actualmente existen equipamiento médico que por suerte está resolviendo muchos problemas. Por ejemplo, que alguna vez hablamos de las ondas de choque, que es nuevo, tenemos un solo equipo acá en el país, para la enfermedad de la Peyronie, que es la curvatura de pene, y también se utiliza este equipo para las disfunciones eréctiles severas, ¿sí? Lo otro es la cirugía. Sí, adelante. No, que me quedé pensando en el equipo ese que nombraste, si era un equipo que pertenecía a una clínica en especial o... Bueno, en este caso, si bien sí, un neurólogo que lo trajo junto pero cualquiera puede acceder pagando. Sí, es privado, no existe en otro lugar, y la que tiene un poco la exclusividad en sexología soy yo, o sea, digo, por eso he tenido tantos pacientes. Y también se utiliza para las disfunciones eréctiles severas, porque es nuevo, es lo último en sexualidad. En sexología médica es lo último, la sonda de choque. Es totalmente inocuo, es ultrasonido, son sesiones de 20 minutos, y ya te digo, la verdad que es muy exitoso. Digo, en el caso de la Peyronie es súper, porque hasta el momento no había tratamiento, el tratamiento era terrible, solamente cuando la curvatura de pene ya no podía el hombre tener relaciones sexuales, se tenía que operar, pero ahí el pene se acortaba, quedaban deformaciones, o sea, era realmente todo un tema. Las ondas de choque vinieron a solucionar ese problema. ¿Y cuando te referís a que es algo nuevo para nosotros o algo que ya en otras el mundo? Partes? En el mundo. Estamos a la vanguardia entonces. Sí, ya trajimos ahora claro, sí, en el mundo es nuevo. Digo, si vos encontrás cualquier página ahora de medicina sexual, vas a encontrar, porque en Argentina ya había, en Brasil también, y en Uruguay se trajo en enero. Bueno. Sí, Bien. Bueno, bien por Uruguay que apuesta. Claro, es el único equipo. De hecho, el equipo anda de un lado para el otro porque en el interior, en Montevideo. ¿Se puede trasladar? Sí, es como es parecido a un ecógrafo, por ejemplo. Mirá, es chico. Está bien. Para que vaya la gente del interior también. Sí, la verdad que es los viernes generalmente está en Montevideo. ¿Mirá? Sí, hay que coordinar. Es móvil, mirá vos. Sí. Igual de todas maneras. ¿Son inmediatos o...? En general se calcula tanto en la Peyronie. La disfunción eréctil son más sesiones, ¿no? Porque lo que hace con la disfunción eréctil es crear nuevos vasos, es decir, nuevas arterias. Es como, a ver, el ejemplo que yo siempre pongo, viste que el infarto, después al infartado lo mandan a caminar. Sí. ¿Por qué lo mandan a caminar? Para formar nuevas arterias en el corazón, porque es cierto que las arterias se reproducen, empiezan a crecer. Mirá. Si vos lo esforzás al corazón, el corazón, de hecho, los corazones de los deportistas tienen muchísima más irrigación que otros, ¿cierto? Sí. Bueno, en este equipo lo que hace es una neovascularización, es decir, formar nuevas arterias a nivel peneano, con lo cual las disfunciones eréctiles severas tienen muy buen resultado. Pero en la Peyronie es muy enseguida se empieza a notar que la placa fibrótica empieza a disminuir. Para el mínimo de sesiones son 4 generalmente, de 20 minutos. Es totalmente inocuo, se puede utilizar, no tiene ninguna contraindicación porque es ultrasonido. Así que, digo, pero para saber muy bueno. También, a veces, la aparatología médica ahora es importante. No duele. No, nada. No, es un aparatito que te pasa, nada, absolutamente nada indoloro. Bueno, y lo otro que sí se puede utilizar es la cirugía en último caso. Digo, otra cosa que integra parte de la terapia sexual, que son pocos los casos, pero hay casos de prótesis. Por ejemplo, transexuales o personas que tienen una disfunción eréctil muy severa y hay que utilizar prótesis. ¿Sí? Hay 2 tipos de prótesis, varios tipos, pero sobre todo 2. Una que es maleable, de material maleable, que el hombre puede, el material no me acuerdo el nombre cuál es, pero es maleable, puede ponerse en distintas posiciones, y hay otra que funciona con un botoncito subdérmico a nivel pélvico para cuando el hombre quiere tener una erección, aprieta el botoncito y tiene una erección. Mira. Eso es cirugía.
¿Eso se hace en Uruguay? Sí, se hace en Uruguay también. Se hace en Uruguay. Se hace en Uruguay. Y los transexuales, sí, las transexuales se han operado acá también. Sí. Y por último, la psicoterapia. Muchas veces tenemos que enviar, por supuesto, es un mecanismo, una herramienta que tenemos para utilizar. Pero todo esto integra la terapia sexual. Son más de 7 puntos por lo menos. Dependiendo de la herramientas. De la patología, claro. Los caminos que se siguen. Por supuesto. La cirugía es poco frecuente, ¿no? Ahora, la educación psicosexual, la corrección de hábitos y corregir patologías son cosas que son básicas, ¿no? Claro. Eso siempre lo vas a hacer. Eso siempre lo vas a hacer o lo tenés que hacer. Si no tiene patologías, mejor, por supuesto, pero lo tenés que indagar. Y farmacoterapia es muy frecuente también, ¿no? Siempre. Claro, cuando en un principio mencionábamos terapia sexual, a mí lo primero que se me venía a la cabeza son esas parejas que van y charlan con el psiquiatra, con el sexólogo, y les cuentan, bueno, a mí yo no tengo deseo, él me persigue, o ese tipo de cosas. Muchísimas tengo. Eso de las cosas más forma frecuentes. parte de la terapia sexual. Sí, porque ¿qué pasa? En esos casos tenés que utilizar las técnicas, muchas veces fármacos. Porque si hay uno que tiene algún tipo de un trastorno de ansiedad o depresión, hay que utilizar fármacos, ¿no? Claro. Pero además, si uno tiene una disfunción eréctil, hay que utilizar proerectógenos. Claro. Pero además se utilizan técnicas sexuales para esas parejas que uno tiene menos deseos sexuales, técnicas sexuales específicas. Hay una cantidad. Nos vas a contar, si te parece, después de esta breve pausa musical. La consulta es también si las terapias sexuales se pueden aplicar a la pareja, pero también individualmente. Sí, por supuesto. Sí. Vamos a la pausa y ya nos contás. I've heard people too much of anything. Ya ves que le estamos dando el gusto a todos, ¿no? Sí. Sobre todo a ella, que es nuestra sexóloga de cabecera. ¿Cómo le gusta Barry White? Qué voz, Qué voz. Te habla al oído y ya está. Claro. Te querés matar. No, impresionante. Total. Sí. Bueno, hoy estamos hablando de terapia sexual. Habías hecho una pregunta tú, Ali, antes. Sí, porque en realidad cuando uno habla de terapia sexual, a mí por lo menos lo primero que se me viene a la cabeza es una pareja yendo a consulta. Muy frecuente. Y bueno, a veces la que va primero siempre es la mujer. Entonces, por alguna cuestión, después tiene que llevar al marido. Sí. ¿Esto es así? ¿O la terapia sexual, como decía Gisela, puede ser también de manera individual? Bueno, generalmente tratamos de tratar a la pareja. El paciente es la pareja, generalmente siempre. Incluso cuando hay una disfunción de uno solo de los integrantes de la pareja, consideramos que el paciente debe ser la pareja si hay una pareja estable, ¿no? Obviamente. Pero en esos casos sí, se utilizan técnicas específicas, más allá que si tenemos que dar medicación, corregir hábitos y demás, sí, se utilizan técnicas específicas. Lo que más se utiliza siempre para ser más general, porque las técnicas más específicas ahora después las nombramos, pero lo que mucho hacemos en ejercicios de enriquecimiento sexual. A ver. Claro, por ejemplo, hay una rutina. El sexo se vuelve muy rutinario muchas veces. Y en esos casos hay que tratar de incentivar las fantasías. Entonces tratamos de que la pareja busque intimidad emocional, que a la mujer le importa tanto. Entonces salir mucho, aunque les parezca mentira, las salidas a cenar, a bailar, estimulan mucho porque la mujer se produce, toman algo, llegan a casa, es como otra cosa. Otra es ir a un hotel, por ejemplo, ¿no? Cambiar de ámbito. En la casa es como que no ahoga un poco. Después, por ejemplo, una cantidad de juegos y disfraces que se pueden utilizar, lencería erótica para la mujer, por ejemplo. Hay una cantidad de cosas, pero después también tenemos ejercicios, técnicas específicas como el placereado, que va en etapas. Ajá. Que sí, el placereado, bueno, ¿podemos explicarlo? Sí, va en varias etapas. Lo inventaron Master y Johnson. Y todavía lo seguimos usando. Pero hay que ver, esto depende de la disfunción o el problema que tenga la pareja. El placereado lo utilizamos mucho cuando hay mucha ansiedad por el orgasmo, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que hacemos es, en la primera etapa, pueden tocarse sin tocar mamas ni genitales. Y está prohibido el orgasmo y prohibida la penetración, pero pueden tocarse todo el cuerpo, hacerse masajes, en fin.
pero sin mamas y genitales. No quiero develarlo todo porque generalmente a mis pacientes no les digo la cuarta etapa, porque es precisamente para sacar presión, pero bueno, algo me quedo con, les digo las tres primeras. Bien. El comienzo. La segunda, por ejemplo, que se utiliza mucho empresariado, esa se está permitido tocarse mamas y genitales, pero está prohibido el orgasmo y la penetración. Y hasta ahí digo, después va la 3 y la 4. Bien. Sí, porque claro. Después está la técnica de la búsqueda obligatoria, una de las técnicas que también utilizamos mucho, que también se trata de ir, lo que es erotizando, y no, y la técnica termina antes, es decir, vos le mandás cosas específicas. Un día le toca a uno iniciar la relación sexual, pero con cosas específicas, es decir, armar un escenario apropiado de intimidad emocional, llevarse incluso a la cama alguna copa de vino si quieren, o algún chocolate. La copa de vino funciona bastante. Bien. Sí, no está prohibido, no más que una copita. Las películas eróticas funcionan, el relato erótico también. Bueno, la técnica de búsqueda obligatoria está indicada, tienen que cumplir, es un deber que tienen que cumplir, cada uno intercambian los días y entonces se busca esa intimidad. El ejercicio termina antes de tener relaciones sexuales, el ejercicio va hasta ahí, después cada uno hace lo que quieren, si quieren tener relaciones sexuales tienen o miran la televisión. Pero el tema es mantener el erotismo, eso es lo más importante, porque después lo otro viene solo. Bien. Bueno, acá llega una pregunta y dice, ¿con qué frecuencia es necesario acceder a una terapia sexual? Bueno, mira, primero cuando hay una disfunción, o hay un problema de vínculo, o un problema de una disfunción sexual. O sea, que va a depender de la patología que haya. Por supuesto, eso ni que hablar. Y lo otro, que sí es cierto que eso pasa a veces, yo tengo parejas que cada tanto se dan cuenta que empiezan, caen en la rutina. Claro, caen en la rutina y van un poco a la consulta, porque la consulta es como un estímulo. Empezamos de vuelta a hablar de lo mismo y bueno, es como un estímulo. Es increíble el efecto de la consulta sexológica. Es increíble. Porque llegan y entonces empezamos a hablar de las técnicas y entonces otra vez renuevan, digamos, la parte, porque aparte yo he inventado también una cantidad de cosas, ¿no? A los efectos de las parejas. Entonces renuevan un poco lo que habían dejado. Claro, a veces basta con exponer la problemática o el tema o lo que fuera. Claro, lo hablamos nuevamente y es como un incentivo. Entonces cada tanto van para erotizarse nuevamente y recordar un poco cómo era el tema. ¿Y la dinámica ahí, cómo es dentro del consultorio? O sea, charlan, cuentan cómo fue la semana, o también puede haber ejercicios todo. Sí. Es decir, primero que hay mucha sinceridad. En general el paciente cuando va a la consulta sexológica hay mucha sinceridad, si no es difícil que vaya. A veces puede demorar un poquito en decirte alguna cosa, una segunda consulta, en fin, a veces depende del caso, ¿no? Alguna infidelidad a veces no la cuentan claro, en ese caso individual, ¿no? Generalmente. O sea, tenés conjunta y después tenés individual. Depende cuando un paciente solicita, sí, o a veces yo cuando me doy cuenta de algo solicito que uno de los dos. Individual. Sexto sentido. Sí. Hay que ser perspicaz. Sí. En realidad alguna experiencia que mucha otra. Sí. Y lo otro que me habías preguntado es sobre, me olvidé de algo que te iba a, o me olvidé yo de algo. Si consulta, ¿cómo era la dinámica? ¿Cómo la dinámica? Bueno, primero que todo, la primer consulta es la consulta de la historia clínica completa, los datos patronímicos del paciente, lo que hace, lo que no hace, qué nivel universitario, si tiene un nivel educacional, qué nivel educacional tiene, dónde trabaja, qué es lo que hace efectivamente, la edad, el estado civil, si tiene hijos, los padres, todo importa. Si es muy estresado, si no está muy estresado. Todo importa. Si toma medicamentos. Si no toma, después viene el motivo de la consulta y después todo lo que le está pasando. Es una historia clínica. Claro. De hecho es un documento, es una historia clínica. Y ahí después después las indicaciones. Y ahí ya se ve si viene solo o sola, se ve si tiene que venir con la pareja. Yo generalmente siempre la cito a las parejas. Sí. Aunque la disfunción sea de ese individuo, nada más de un paciente, siempre cito a la pareja, porque es muy importante el apoyo de la pareja. Claro, porque a veces el que llama es una sola parte. Sí. Muchas veces llama uno, ¿y qué pasa? Hay muchos fantasmas, suponete. Pasa mucho, tanto en el hombre como en la mujer. Por ejemplo, hay una disfunción eréctil, ¿no? O una eyaculación precoz en un hombre.
Y la mujer empieza con fantasmas. Me está engañando, me está engañando, está con otra, ya no le gusto, Ah. estoy gorda, tengo celulitis, empieza con esos fantasmas. Claro. Pasa también el hombre, ya no le atraigo, qué es lo que le pasa, tiene otro. Y en la eyaculación precoz, la mujer muchas veces piensa, es muy egoísta. Es egoísta. Y no Solo es así, quiere su claro. disfrute. Ahí está. Y no es así. Entonces, es bueno que venga la pareja para que uno le explique la situación. Que Bien. no es así, que no existe tal situación, sino que hay una disfunción real y por qué la disfunción. Decíamos que después la dinámica, después de la historia, después de hacer la historia, bueno, se realizan las indicaciones, si es necesario exámenes complementarios se Claro. solicitan, como la testosterona, el antígeno prostático, si es necesario un espermograma, en fin, una cantidad de cosas. O una rutina completa, ¿no? Si es un diabético, pedimos hemoglobina glicosilada que nos traiga, una cantidad de cosas. Eso es importantísimo. Y las indicaciones farmacológicas necesarias. Y luego en la segunda consulta, si viene ya con su pareja, bueno, ahí vemos la dinámica de la pareja como es. Por ejemplo, una cosa que se da con frecuencia es la ignorancia sexual. Claro. Perdón el término, pero es motivo de consulta frecuente, porque en realidad parece que hubiera un problema sexual, pero en realidad es ignorancia. Es decir, el hombre a veces no sabe cortejar a la mujer o es muy ansioso. Y eso la ansiedad genera una falta de deseo, porque se ve como invadida la mujer. Entonces hay que enseñar, hay que educar, o lo que decíamos, cómo debe ser el cortejo, cómo debe darse un cortejo para la mujer. La mujer quizás disfruta mucho más que le mande todo el día mensajitos de texto, que sea un poco más romántico, que sea más comunicativo y que no sea tan ansioso quizás. Porque la mujer, como hemos hablado, tiene una etapa de excitación mucho más larga y necesita otro tipo, más tiempo para las cosas. Como la previa, por Sí, ahí también. total. Sí. Bien. Por Bueno, acá nos hemos tenía- quedado sin sí. tiempo. Acá llega un mensaje de María y dice, la invitada de lujo es una invitada de lujo. Dice, nos mandamos mensajes con mis amigas y nos avisamos que está la genia. Dice. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿se nos acabó el tiempo? Sí, tenés que darnos tus formas de comunicación, porque aquellos que no se animan, dijeron terapia sexual, bueno, Allá vamos. allá vamos. Bueno, 098 98 2298 o 2-712-7821. Perfecto. Bueno, Un buena placer nostalgia. tenerte. No las veo antes. No, 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 para el ves, próximo. no ves. No los ves. Pero podemos hablar de las nostalgias Pero por acá en este supuesto. tema. De este Ah, tema se puede hablar de las nostalgias el viernes. que Bueno, podemos hablar de lo... viene. ¿La pre-nostalgia o la post-nostalgia? Gracias, Magda. No, un beso grande a todos. En minutos continuamos en Buenas Manos.